Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video de Python y hoy día vamos a ver cómo se calcula un factorial de un número con las funciones que ya conocemos, que son las funciones de recursividad. Pero para ello quiero hacer una pausa para enseñarles qué pasaría si hemos visto ya la definición de funciones y todo. Pero ¿qué pasaría si yo tengo dos o más argumentos de entrada en mi función? Eso no hemos contemplado. Entonces vamos a poner por aquí. eh, ¿Qué pasaría si tengo número desconocido de argumentos de entrada? Ok, entonces voy a hacer un ejemplo para que este tema no sea tan engorroso y para que no le tengan miedo a Python, porque Python es muy amigable. Vamos a definir una función que se llame suma. Suma de todos, ¿ok? Para yo poder definir una función necesito parámetros de entrada. En este caso, en los videos anteriores hemos trabajado con un parámetro de entrada o con dos parámetros de entrada, pero nunca hemos trabajado con un número grande de parámetros de entrada. Para ello, lo que vamos a hacer, o lo que se estila hacer en Python, es ponerle un asterisco o un operador estrella y ponerlos, o la palabra args, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que esta función o esta sintaxis, Python la va a reconocer y va a decir, ok, el que me está manipulando, el que quiere programar, no está ingresando uno, no está ingresando dos, sino está ingresando más argumentos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a iterar o voy a afectar un cálculo a todos esos argumentos que él va a ingresar. Entonces vamos a sumar todos. Para ello necesitamos un contador o una suma que comience en 0. Luego vamos a generar un for para que pueda recorrer todos esos argumentos. Entonces ponemos for i in args, como hemos puesto los argumentos aquí. Para este iterador que está dentro de estos argumentos, ¿qué voy a hacer? Voy a generar suma es igual a suma más i. Lo que estoy haciendo es sumar 0 más cada argumento, y esto se va a hacer todo en un bucle for. Pero para ponerlo de una forma más pythónica, en Python se suele utilizar esta forma, suma más igual a i, que al final representa suma es igual a suma más i, ¿ok? Y al final, después de ella, me va a retornar, después del for, me va a retornar la suma, ¿ok? Y simplemente acá ponemos print la suma es, y le pasamos, llamamos a la función suma todos y le pasamos todos los argumentos que nosotros querramos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces si nosotros nos damos cuenta, la suma del 1 al 5 es 5 por 6 entre 2, que sería en este caso 15. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo nosotros manejar cuando tenemos varios argumentos de entrada. ¿Ok? Simplemente se le pone la palabra o la sentencia asterisco args, ¿no? Y ya pueden hacer todo el procesamiento que nosotros les hemos enseñado. ¿Ok? Y como dice el título, pues nos desviemos del tema, vamos a enseñar cómo se calcula un factorial de un número. El factorial de un número pues se calcula de la siguiente manera. Para ello, tenemos que saber cuál es un factorial de un número o cómo se calcula el factorial de un número. Ok, el factorial de un número, vamos a definir por acá el factorial de un número. Por ejemplo, si yo pongo 4 y esta sentencia, para que la puedan ver, 4 y esta sentencia de admiración quiere decir 4 factorial, y ella se desarrolla como 4 por 3 por 2, perdón, 4 por 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. Si pongo 5 factorial será 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es... vamos a hacer esto de una manera recursiva
como ya sabemos, la recursividad lo que hace es multiplicar o operar tantas veces, iterar tantas veces, que al final el argumento que me devuelve es el producto de toda esa iteración, como es el caso del factorial. El factorial tiene que ser ciertas multiplicaciones para que me devuelva un número. Vamos a hacer la función, vamos a definir, ¿no?, la función que se llame factorial. A este factorial yo le voy a pasar un parámetro de entrada n, que es mi número. Y lo único que voy a hacer es, voy a decir, si nosotros ya sabíamos, ¿no?, la condición de una función recursiva es, había dos condiciones. Si el producto de los primeros eran 0, me retornaba 0, si no me retornaba la multiplicación de sus otros términos, ¿no? Lo pueden ver en el video anterior. Sigamos acá entonces. Decimos, si n vale 0, él me va a retornar 1, porque factorial de 0 es 1. Y si no, lo que va a hacer es que me va a retornar n multiplicado por ¿quién? Volvemos a llamar a la función factorial de ¿quién? De n menos 1. ¿Ok? Y básicamente, si nosotros queremos calcular el factorial de 6, por ejemplo, ¿no?, ponemos factorial de 6 y le pasamos la función. Sería factorial de ¿quién? Del número 6. Y el factorial de 6, obviamente, me da el número 720. ¿Ok? Si ustedes lo pueden comprobar en casa, sería bueno. O vamos a hacer un ejemplo con el factorial de 4, ¿no? 4 por 3 me da 12 por 2, 24. Me debería volver 24. Entonces nuestro código está correcto. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido, esta recursividad y la entrada que hice aquí. Y nos vemos en el siguiente video.